Hola, Martín Gondra, autor de I30, nuevamente contigo, gracias por acompañarme. Este video, como lo menciono por escrito arriba del video en sí, no es para todo el mundo. Este video es solamente para aquellas personas que tienen la creencia de que el idioma, de que aprender el idioma del inglés es una especie de ciencia reservada solamente para supergenios o para gente con un cierto coeficiente intelectual, muy inteligentes o con ciertos estudios o con un nivel cultural determinado. Y digo esto porque de verdad hay mucha gente que le tiene pánico al inglés. Piensan que de verdad aprender inglés requiere una mente superdotada, ¿no es cierto? Y quiero dejar en claro en los próximos 10 minutos que el inglés es tremendamente más fácil que el español. Si tuviera que poner un número, diría que es 10 veces más fácil que el español. Si tú fueras un americano queriendo aprender español, tendrías que trabajar el doble o más de lo que tienes que trabajar tú ahora para aprender inglés, y te lo voy a probar. Mira, te voy a dar un ejemplo. En español tenemos lo que se llama géneros. Palabras que son de género masculino y palabras que son de género femenino. Por ejemplo, tú dices el piso es una palabra masculina, por eso dices el piso. La pared es femenina, por eso usas la pared. Tú no puedes decir el pared o decir la techo o decir la calor. Sin embargo, fíjate que por ignorancia, digo, o sea, soy un poquito fea por la ignorancia, pero por mala costumbre mucha gente usa mal la palabra calor y dice la calor, y realmente no es la calor. La calor es una palabra masculina, entonces la manera correcta de decirlo es el calor, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que no solamente tienes que aprenderte cada palabra en sí, sino que además debes saber distinguir si esta palabra es masculina o femenina para usar el artículo correcto. Vuelvo y repito, el calor o la calor, ¿no es cierto? Ahora, súmale a esto que además tienes que aprenderte cuando usas un calificativo para esta palabra, por ejemplo, gordo o gorda. Si la palabra es femenina, usas gorda. Si la palabra es masculina, usarás gordo. Por ejemplo, el techo es alto, el techo, entonces como es masculino, usas alto. La pared es blanca, no blanco, blanca, porque es femenino. ¿Me explico? Entonces, fíjate tú que además de aprender a usar los artículos correctamente y saber distinguir entre masculino y femenino con las cosas, con los objetos, además, para calificar esos objetos tienes que aprenderte dos palabras. Tienes que saber si vas a decir bueno o feo, bueno o buena, perdón, rico o rica, inteligente o inteligente. Mira qué interesante, ¿no es cierto? Que hay palabras que aplican para los dos géneros, masculino o femenino, como es el caso de inteligente. Astuto, en cambio, no. Es astuto si es masculino, astuta si es femenina. Por ejemplo, el agua. El agua es masculino. Sin embargo, tú dices el agua, no dices el agua está frío, dices el agua está fría. Fría califica la palabra agua, y sin embargo, aunque el agua es masculino, fría es femenino. Así que, como ves, básicamente es un rollo, es un enredo que complica a cualquiera, y por eso cuando tú escuchas a un americano hablar en español, tú ves cómo batalla. Yo hablo poquita español y dice las palabras de cualquier manera porque de verdad que está difícil. Ahora mira en cambio cómo funciona en el inglés. En inglés tú dices, para hablar de pared, de techo, de perro, perra, gato, gata, siempre usas las mismas palabras porque el género no existe. O sea, tú dices, por ejemplo, el piso, dices the floor. La pared, tú dices the wall. O sea, la palabra de, THE, es la misma palabra para él o para ella. ¿Por qué? Porque en inglés, vuelvo y repito, el concepto de masculino y femenino sencillamente no existe. La gente ni sabe qué es eso, mejor dicho. Y lo mismo aplica para los calificativos. Por ejemplo, yo digo beautiful. Beautiful quiere decir tanto hermoso el día, es a beautiful day, un día hermoso, o para decir una linda foto, a beautiful picture. ¿Sí me entiendes? La palabra beautiful es tanto masculina como femenina. Vuelvo, repito, en inglés esto ni se lo comentes a un americano para decir de qué me está hablando, que masculino o femenino, porque eso, las únicas cosas que son masculinas y femeninas son las cosas que tienen sexo. Woman o man, hombre o mujer, perro, perra, gato, gata, ¿no es cierto? Pero en cambio en español todas las palabras tienen un género, un masculino o femenino. Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, ponte a hacer la cuenta de las palabras que tienes que aprender en inglés. Son exactamente la mitad
de las que debieras de aprender en español. Si en español tienes que aprenderte, por decir cualquier número, 1000 palabras, en inglés logras exactamente lo mismo con 500 palabras. ¿Está bien? ¿Vas conmigo hasta allí? ¿Entiendes por qué digo realmente? Y mira, te voy a decir algo. Hay no una, no, ni 10, hay cientos de detalles y características del idioma inglés que lo hacen mucho más simplificado y fácil de aprender que el español. Te estoy tirando solamente una, y aquí te va otra. Y con esta cerramos. No quiero extenderme mucho, porque al fin y al cabo todas estas diferencias las vamos a ir mirando a medida que vamos avanzando por el curso con esta tecnología. Vas a poder apreciar lo que te estoy diciendo ahora. Pero te adelanto un par de cositas solamente para que entres con una actitud, bien positiva, bien optimista, de que de verdad no ocupas ningún tipo de genio especial para poder aprender inglés y ser un experto y defenderte bien cómodamente con el idioma, ¿ok? Mira esta diferencia. En español, tienes que conjugar un verbo. Un verbo es una acción, la acción de pensar, hablar, reír, soñar, sentir. Esas son acciones, y las acciones gramaticalmente hablando se llaman verbos. A propósito, en otro video vamos a hablar de mi enfoque a la gramática. Odio la gramática, solo pensar en la palabra gramática se me pone la piel de gallina. Se me erizan los pelos que no tengo, pero vaya, de eso vamos a hablar más adelante. Volviendo sobre lo que estaba diciendo, estamos mencionando que toda acción es un verbo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tú dices la acción de hablar. Yo digo, yo hablo. Ahora, si me refiero a ti, te digo, tú hablas. Yo no puedo decir tú hablo, ni puedo yo decir yo hablas o yo hablamos, ¿no es cierto? Tengo que usar la palabra correcta para hablar de mí. Yo hablo. Para hablar de ellos también debemos usar la palabra correcta. No puedo decir ellos hablamos o ellos hablas. ¿Me explico? Tenemos que decir ellos hablan. O sea que fíjate, para conjugar este verbo y usarlo correctamente con yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, que son los pronombres básicos, yo me tengo que aprender la palabra hablo. Para ti, hablas. Para ella, habla, sin S. Para ellos, hablan. Para nosotros, hablamos. Me toca aprenderme 5 palabras diferentes una de la otra, ¿ok? No gran diferencia, pero lo suficiente como para que sean 5 palabras distintas. En inglés, en cambio, las palabras que me tengo que aprender equivalentes a estas 5 son una. Y eso es todo. Yo uso para decir hablar, speak. I speak. Quiere decir yo hablo. Para decir tú hablas, digo you, que es tú, speak. La misma palabra. I speak, you speak. Para hablar de ella, digo she speaks. Ojo, aquí quiero aclarar algo. La única diferencia que va a haber entre las palabras que me toca aprender, vuelvo y repito, una sola, la misma para todo el mundo, es en terceras personas, simplemente le agrego una S al final. Y ya lo vamos a ver más en profundidad más adelante, pero te lo adelanto como curiosidad en este momento. Pero básicamente es una sola palabra. La palabra speak aplica para ti, para mí, para ellos. They speak. Para nosotros, we speak. Oye, si yo me aprendo, fíjate lo que te voy a decir, mira esto. Si yo me aprendo, digamos, 200 acciones, es decir, 200 verbos, el equivalente en español para lo que yo debo aprender en inglés serían 5 veces 200, es decir, 1000 palabras distintas. Para conjugar estos 200 verbos yo ocupo 200 palabras. El americano, para conjugar la misma cosa, ocupa aprenderse 1000 palabras diferentes. Y vuelvo y repito, por eso los americanos dicen yo habla, no dicen yo hablo. ¿Me entiendes? Se enredan totalmente porque es una locura. El inglés es mucho más fácil. Y mira, vuelvo y repito, te tiré solamente un par de muestras de ejemplos. A medida que vayamos avanzando te vas a quedar impresionado de descubrir cuánto más fácil es echarle la mano y entender el inglés, con diferencia al español. Gracias, nos vemos en el siguiente.